Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso en que nos están haciendo favor de acompañarnos y lo cual lo agradecemos muchísimo. Hoy, ahora sí que voy a tener el privilegio solito, porque ¿qué creen? Que Omar nos tuvo una situación nada grave, todo es cuestión de, ahora sí que de trabajo, pero pues me dejó solito con una entrevista y plática muy amena, de seguro, con nuestro maestro Alberto Friedman, lo cual, maestro, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su casa y poder platicar un poquito de usted. Gracias, muy amable. Es un honor estar con ustedes, es un honor compartir con ustedes y es un honor platicar con ustedes, con gusto. Ahí perdonará a mi compañero Omar, ¿no? Compañero y amigo. Ahí te va unas cuantas, mi Omar. Hoy, oiga, maestro, y platíquenos un poquito para que la gente, nuestra audiencia, la gente que nos está siguiendo, sepa hoy en día, pues primero, quién es Alberto Friedman, ¿no? Y posterior, los temas que se manejan de ciberseguridad, que muchos no sabemos todo completo, ¿no? Y lo veníamos platicando. Claro, sí, es un tema realmente apasionante, es un tema que tiene un universo y una serie de escalafones muy grandes. Es un tema trascendental para nuestra vida actual. Estamos conviviendo todos los días con la ciberseguridad, pero no nos damos cuenta. Todos los días estamos recibiendo temas, estamos recibiendo información, estamos acumulando información, estamos almacenando información, estamos analizando información, etcétera, ¿no? La información es un activo y es uno de los activos de más valor hoy en día. La información tiene un valor tal vez más alto desde el punto de vista de valor monetario, valor económico, valor directo, que muchos de los esquemas y muchos de los conceptos del físicos en el momento dado. La información, como lo sabemos, es intangible, o sea, porque sabemos que existe, sabemos que está, pero tenemos que llegar a ella a través de un medio. La digitalización hoy en día nos ha permitido poder almacenar cantidades impresionantes y procesar cantidades impresionantes de datos, que es la materia prima de la información, para obtener información y tenerla lista para todas las actividades cotidianas. Sí, es lo que va a pasar. Oiga, maestro, pero ¿y cómo inicia? ¿Cómo inicia esta carrera de seguridad dentro de...? Bueno, esto ha sido en muchos casos fortuito. Cuando yo me formé como ingeniero, como tecnólogo, pues hace ya unas décadas, pues es cuando realmente empezaba el concepto de digitalización en aplicativos reales. A mí me tocó muy fuerte la transición de la electrónica analógica y los conceptos analógicos hacia los conceptos digitales. Y me tocó principalmente la digitalización. Los primeros computadoras, el desarrollo de las primeras computadoras, el desarrollo de los primeros equipos que interoperaban de forma digital, pues tuvimos que ir creando e ir desarrollando. Por ejemplo, hubo momentos en que programábamos nosotros los sistemas de operación de las computadoras en sí, porque no había capacidad, le metíamos los programas, se los metíamos con interruptores, con switches. No lo hacíamos como se hace ahora, que además ya está todo hecho y vamos entrando, integrando información, sino que teníamos que generar los programas para poder insertar la información posteriormente. Eso fue uno de los retos principales y hemos ido avanzando. Me ha tocado ver todo el desarrollo, por ejemplo. Me tocó ver el Windows antes de ser Windows, y ver cómo evolucionó a ser Windows. ¿Sí? Independientemente de cómo opere, cómo funciona, que eso no lo estamos comentando, qué tan bueno sea o qué tan malo sea, eso no le estamos dando algún atributo de valor, digamos, de funcionalidad, sino nada más la importancia que tiene, porque realmente Windows, querámoslo o no, evolucionó al mundo. Sí, claro, por supuesto. Oiga, maestro, y en toda esa etapa de ir de crecimiento y demás, México, su gente ha estado
al alcance de poder ir siguiendo esa velocidad primero capacitarse, luego entender todo lo que lleva atrás y realmente ir con toda su parte de la sociedad. Sí. Ha sido un poco complejo, México, ha sido un poco complejo. Yo tuve la oportunidad de formarme en el extranjero en ese aspecto, tuve la oportunidad de trabajar en el extranjero en este aspecto, tuve la oportunidad de estar en varios países al respecto, y eso me dio una visión diferente, me dio una visión más actual de lo que realmente estaba aconteciendo. Porque realmente este proceso es el inicio del gran cambio que estamos teniendo día con día. Sí. Esto me enseñó a acostumbrarme al cambio día con día. Y recuerdo en los inicios de mi carrera profesional, yo originalmente todos los dispositivos, equipos los programaba en lenguaje de máquina, en lenguaje de origen, que se llama, basado en estructuras binarias, nada más. No utilizábamos lenguajes complejos de alto nivel, lenguajes simples. Hoy por hoy ya nadie lo tiene, y esa es la base de todo esto. Esto me ha permitido a mí, al día de hoy, esa formación intrínseca que se dio con los años, visualizar lo que pasa hoy. Lo que pasa hoy, y cuando analizo algún problema, algún concepto, lo veo con otros ojos. Lo veo con los ojos del origen. Entonces, al verlo así, encuentro cosas que tal vez por esa formación me permiten visualizarlas. Y lo he notado con mis muchachos aquí en la oficina, lo he notado con alumnos, lo he notado con personas que han estado en mis pláticas y mis conferencias. No lo tienen per se. Y doy las gracias de que ese atributo se quedó conmigo, sí, claro, en base a ese desarrollo y ese crecimiento. ¿Qué hacíamos en ese entonces? Pues buscábamos la funcionalidad de las cosas. Programamos para que operaran. La seguridad jamás se nos ocurrió en ese entonces. Y eso es el problema que estamos viviendo hoy en día. Se hizo todo ese inicio, todo ese desarrollo sin tener las bases de seguridad cimentadas. Fue hasta el momento en que empezamos a descubrir que la seguridad formaba un papel importante en este tema que nos empezamos a embeber. Estamos hablando en los años 90. Eso pasó en los años 90, en donde la seguridad empezó a tomar realmente la posición que debe tener, ¿no? Y se fue abriendo, ¿no, maestro? Porque fíjese que, y eso es en cuestiones de casa, familia y demás, al momento de que están con pues papás, hijos y demás. Antes los aparatos electrónicos, ¿no? Que era pues eran una máquina cerrada y local. O sea, no había una cuestión de que se abriera una puerta trasera, como hoy en día, con las cuestiones del Xbox, con todo lo, ¿no? Y que tienen toda la información de las personas jóvenes y que se pueden estar metiendo, ¿no? Era distinto, esa evolución fue distinta y los papás, pues bueno, le fueron dando. Hoy en día vemos que sigue habiendo esa situación para distraer o cuidar a los niños. Les da su teléfono, que se pongan a jugar y ya no me molesta, pero está abierto, ya no es cerrado, ¿no? Entonces, esa evolución y la cuestión es de que ahora sí tenemos que estar viendo y cuidando todas esas medidas de seguridad, pues ha de ser todavía más, para algunos complicado y para otros dicen, pues debe de ser sencillo. Sí, es que cambió el dominio. Anteriormente, cuando me comentas sobre estos dispositivos, estos aparatos, estos conceptos, pues realmente hemos sido receptivos. El hombre, la humanidad ha sido receptiva de alguien que genera la información y la genera para un beneficio de una serie de grupos o para una estructura, pero la genera desde afuera hacia adentro y hemos sido receptores. Ese es el cambio importante, que ahora somos receptores más generadores, o sea, se ha vuelto bidireccional. En aquellos aparatos que se manipulaban, los televisores, los equipos de audio, los teléfonos, era que nos teníamos que acoplar a lo que se tenía y estaba cerrado, la estructura del sistema estaba cerrado. El surgimiento de las comunicaciones digitales y el avance de las comunicaciones digitales, porque las comunicaciones antes eran básicamente analógicas, siguen siendo en muchos aspectos hoy analógicas. Cuando pasan al terreno de la digitalización, las comunicaciones se abren y es cuando le dan la importancia a la Internet, a lo que conocemos con la Internet,
o al espacio, al ciberespacio que le llamamos, que el ciberespacio no es más que una red de redes que comunica a todos contra todos. De un sistema que teníamos multipuntos, o sea, un punto de origen y varios como la televisión, se transmite desde una estación, la televisión por broadcast, se transmite desde un punto y muchos receptores, una infinidad de receptores lo reciben. Entonces, punto a muchos puntos, multipunto. Ahora es multipunto. O sea, hay muchos generadores y muchos receptores. Y al haber esa comunicación y al generar esas matrices complejas, que son matrices espaciales, porque por todos lados están presentes, pues uno tiene la capacidad de salir al mundo y el mundo de integrarse a nosotros. Entonces, eso le dio el primer paso de complejidad. Y luego, el tema de la inteligencia que se le genera a estas estructuras y a estos sistemas, pues nos da otro reto importante, que es en base a nuestro comportamiento, en base a nuestra forma de interactuar, en base a nuestra forma de interoperar los dispositivos actuales, pues el dispositivo va generando un patrón hacia nosotros. Y ese patrón nos empieza a bombardear desde el exterior, porque nosotros fuimos responsables en base a nuestro comportamiento de posicionar ese patrón. Entonces el exterior genera y sigue ese patrón y nos empieza a bombardear de cosas buenas, de cosas malas y de cosas muy malas también. Y ahora, con la integración de la inteligencia artificial, no digo la creación, porque la inteligencia artificial tiene muchos años. La inteligencia artificial tiene más de 50 años. Lo que pasa es que no había posibilidad de operarla. No había las herramientas para operarla, no había los dispositivos adecuados para que pudiera tener esta dinámica. Hoy existen. Entonces la inteligencia artificial es un concepto adicional que nos da más apertura y se concentra en nuestro comportamiento. Entonces dirige nuestro comportamiento, se integra de forma selectiva y de forma sincronizada como estamos interactuando, y entonces nos empieza a acotar cada vez con mayor fuerza. Si no nos damos cuenta de eso, nos volvemos víctimas. Sí, claro. Entonces, y además, por la forma que ahora es como siempre, ¿no? Siempre hemos utilizado un buscador que nos diga qué es lo que hay, y nos vamos recargando, ¿no? Ahora con esto, pues se recarga más toda la gente, ¿no? Ciertas edades, ¿no? Porque no todas, ciertas edades se van recargando más y se empiezan a unir a esa parte de conocimiento virtual, ¿no? Que nos hace generar y nosotros podemos seguir trabajando. Pero es una situación bien importante porque ¿qué pasa, maestro, con las cuestiones de que ya estamos incorporando tanta tecnología, ¿no? Por ejemplo, en nuestras casas, controles de acceso, ¿no? De la entrada, sí. Las cámaras deben de estar conectadas ¿no? En el ordenador, y luego, al final de cuentas, nosotros lo estamos viendo de forma virtual, le estamos dirigiendo, estamos viendo toda esa integración de luces, controles de gas, controles de todo. Vaya, la tecnología va avanzando y nosotros, ¿qué medidas de seguridad le hemos estado colocando en ese aspecto a una casa? Mira, por ejemplo, o residencia. Los controles de acceso los enfocamos al mundo físico, básicamente. O sea, que las personas u objetos entren a algún medio, alguna ubicación, alguna posición. Lo visualizamos en lo físico porque es lo que podemos palpar. Pero sucede igual en la información. La información debe tener controles de acceso, igual. Porque así como entra la información a nuestro medio, en el momento en que entra nuestro comportamiento, a nuestro ser y a nuestra estructura y la de todos los seres que están a nuestro alrededor, de todas las personas que están a nuestro alrededor. Si no controlamos el acceso y si no vigilamos que la información que está penetrando sea limpia, ordenada y correcta en base a lo que nosotros estamos esperando, pues nos empieza a contaminar y nos empieza a inferir cambios muy importantes en nuestro comportamiento. Ese es desde el punto de vista individual. Luego, desde el punto de vista de nuestros bienes, de nuestros activos. Hoy por hoy, los recursos financieros no son físicos. No son físicos, están en una estructura que
no nos pertenece, están en una financiera, en una cuenta financiera y son un número. Y también hay que tener limitaciones para el control de acceso. Nosotros tenemos las llaves, lo que se llaman las llaves físicas, pero también son los accesos virtuales, que son los más importantes. ¿Cuánto hay ahorita que no nos cometen fraudes, que no se llevan nuestros recursos, que no nos hacen cargos, que no sabemos de dónde vienen dentro de nuestras cuentas y nos hacen extracciones de recursos que no tenemos control sobre ellas? Y eso es por falta de la administración de los controles de acceso virtuales, igual que los físicos, nada más que como no los vemos, no los palpamos, no sabemos que existen. Y al no saber que existen, no los tomamos en cuenta y no les damos ninguna importancia. Pero todo tenemos que verlo con el valor de la protección de los activos. Buscamos proteger nuestros activos físicos, pero olvidamos completamente los activos intangibles. Y el problema del activo intangible es el que rige hoy al mundo, el que le da valor al mundo. Ustedes pueden ver las bolsas de valores, ustedes pueden ver las empresas con mayor estructura de valor económico, de valor de penetración, de valor financiero, de valor de posicionamiento. La mayoría de las que están en los primeros lugares son empresas de activos intangibles. Los fabricantes de cómputo, los fabricantes de telefonía, los proveedores de servicios, los proveedores de equipamiento, los proveedores de movilidad, los proveedores de ciberseguridad, etcétera, 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 son las que más valor tienen. Y las grandes empresas que manejan activos intangibles, pues no tienen activos físicos, tienen pocos. Tendrán un par de edificios, un edificio en cada país, tendrán algunos vehículos físicos, tendrán algunas propiedades, algunos terrenos, etcétera, pero fuera de ahí no hay. El valor está en su producto, el valor está en sus soluciones, y eso es lo que vale. El valor está en su información, y eso es lo que vale, y eso es lo que le da el valor. No lo comparamos a una empresa, por ejemplo, una automotriz que tiene fábricas, que tiene bodegas, que tiene logística, que tiene partes, que tiene cientos de miles de empleados, etcétera, etcétera, etcétera. A diferencia, el otro terreno es mucho menor, entonces no le damos la importancia, pero vemos el valor y lo duplica o lo triplica a veces. Tan fuerte es lo que está pasando en esta revolución que esas empresas tan sólidas como las empresas de comercio, las empresas de logística, las empresas de movilidad, automotriz, etcétera, están cambiando y tienen que cambiar, porque si no, este mundo de la información y de la digitalización los está absorbiendo y está cambiando de manos. Antes el que fabricaba computadoras ahora fabrica vehículos. Sí. Pero velo al revés, el que fabrica vehículos no se ha metido a fabricar sistemas inteligentes, sistemas de ingeniería inteligente, sistemas digitales, no lo está haciendo. Entonces quiere decir que este sector está comiéndose al otro sector y nos va a comer a nosotros como humanos, persona a persona, si no nos ponemos en el nivel que tenemos que estar y entender lo que está sucediendo dentro de nuestro entorno. Fíjese, maestro, qué importante lo que es y de valor, ¿no? El desarrollo, tanto desarrollo tecnológico como personal. Eso tiene que ir de la mano sí o sí y poder saber e integrar. Y nosotros, si lo comentábamos brevemente antes de aquí de la plática, fíjese que hoy en día, ¿no? Toda la parte de incorporar tecnología en puntos claves, pensamos que por incorporar cierto producto llamativo que me vaya a hacer mejor tal vez el trabajo en nuestro caso o en nuestro sector de seguridad, que la cuestión de personal, vemos que realmente no. Hay cosas que hemos venido desarrollando y viendo que se deben de facilitar el seguimiento, ¿no? Por ejemplo, seguimiento logístico, el de trazabilidad, cómo lo voy a hacer, cómo voy a empatarlo, dónde los voy a mandar a las personas, ¿no? Y vemos en cuestión de Europa, ¿no? En comparación, esas trazabilidades, esos movimientos carreteros con las personas y la tecnología que ya le están inyectando a los transportes, ¿no? Y que le ayuda muchísimo al operador. Entonces, y bueno, lógico, va toda la cadena, ¿no? De comercio. Pero seguimos en la parte de qué es lo que sí voy a incorporar por querer quitar, ¿no? Seguimos pensando en, tengo que incorporar por quitar. Y no es así. Tenemos que desarrollar, innovar
y la tecnología la tenemos que hacer y la tenemos que moldear a las cuestiones pues que realmente nos están ocupando y que nos sirven para ser ágiles, ¿no? En esa parte, ¿cómo va viendo que seguimos siendo vulnerables? Como lo que decíamos, seguimos queriendo incorporar muchas cosas, pero no les metemos los candados que debe ser, ¿no? A las empresas de grande. Es que no solamente es incorporar es una parte. No hay que olvidar que la tecnología genera muchas herramientas. Y si confundimos un esquema o un sistema con una tecnología, pues estamos desviándonos. Si solamente traemos herramientas y vemos cómo las usamos, no nos sirve. Es como cuando compramos un dispositivo, un monitor, una televisión, un Alexa, un dispositivo móvil. Tenemos que aprender a usarlo. Y tenemos que aprender a entender cómo opera, no nada más aprenderlo y apagarlo y a ver qué me dice el dispositivo. Y lo vemos con ahora un auto tecnológico que nos subimos a un auto, tenemos que aprender a operarlo y tenemos que ver si ese aprendizaje de operación está acorde con las cosas. Entonces, tenemos que ir incorporando. Sí, tenemos que ir incorporando y tenemos que ir sincronizando con nuestra vida cotidiana, porque no vamos a cambiar la vida de hoy para mañana, no vamos a cambiar nuestro hábito, ni nuestro concepto, ni nuestra forma de ser en una hora o en media hora. Tenemos que irlo asimilando poco a poco, incorporando las nuevas tecnologías. Y con esa incorporación tenemos que buscar el conocimiento de qué ayuda, qué beneficio o qué problema nos va a generar. Si solamente ponemos equipos, si solamente ponemos soluciones hasta cierto punto mencionar, no vamos a resolver absolutamente nada, vamos a crear problemas porque no estamos entendiendo cómo es el entorno, ni estamos entendiendo hacia dónde deseamos dirigirnos. No estamos generando realmente un modelo. Entonces, en la seguridad, lo que es fundamental es generar modelos y luego saberlos administrar. Y cada modelo está asociado a un entorno. No podemos desviarnos de eso. Los que hacen logística no saben hacer desarrollo de estructuras, ¿no? Hacen logística, que es trasladar de forma eficiente algo de un punto a otro o a muchos puntos. Y recibirlo, eso es logística. Comerciar quiere decir pasarle a un consumidor, desde un productor, generador, un distribuidor a un consumidor, en diferentes formas. Y ya está en la decisión del consumidor que absorbe y que no. Y lo mismo está pasando en todos los aspectos. En la seguridad es lo mismo. Si todo lo queremos resolver con seguridad física, pues estamos dejando suelto el terreno de lo abstracto, de lo intangible. Y si dejamos suelto el terreno de lo intangible, pues estamos dejando hoy por hoy la mitad de nuestro entorno. Y mañana es más grande que la mitad de nuestro entorno, hasta que este nuevo concepto va a invadir todo. Y al invadir todo, pues va a quedar un pedazo muy pequeño a lo físico y un pedazo muy grande hacia la parte intangible. Pero si no estamos preparados y no lo entendemos, pues nos va a absorber, nos va a comer y nos va a limitar. No digo que nos vaya a destruir, pero sí nos va a limitar. Y si estamos limitados, pues no podemos interactuar con quien sí tenga esos elementos. Fíjese que ahorita que estaba comentando, me acuerdo de una plática, una ponencia del licenciado Gabriel Bernal. En él estaba comentando, todas las empresas como que queremos agarrar todo, pero no podemos. Tenemos que estudiar y tenemos que saber a qué sector sí me voy a enfocar o cómo me puedo enfocar y demás, ¿no? Yo creo que esa es la parte también, en poder incorporar la tecnología, el llevarlo de mano a mano, ¿no? Y poder ver ese punto de negocio, porque al final de cuentas, hoy estamos con todas las reformas y con todo lo que se está generando y tenemos una, en especial para ciberseguridad, que se está cocinando. Entonces, toda esa parte que sí debemos de ver, que sí México, y el otro día que estaba el Senado viendo y pasando todo la primera reuniones, vemos que eran del Politécnico Nacional y decían sus distintas facetas, ¿no? Desde el inicio, el que sigue, y cómo para que entendamos qué es lo que se tenía que legislar o qué es lo que se tiene que cuidar.
Y esas son cuestiones también bien importantes que el sector de seguridad o las empresas de seguridad deben de saber utilizar, ¿no? Como ventaja. Es fundamental. Tenemos que aprender a utilizar las herramientas. Las herramientas existen. Unas son buenas, otras no son tan buenas. Unas están bien enfocadas para lo que requerimos, otras pues no nos sirven para lo que requerimos. Entonces, pero para hacer una selección necesitamos profesionalizar el análisis y profesionalizarla para poder llegar profesionalmente hacia una elección correcta de lo que hemos seleccionado y para que tengamos utilidad de lo mismo, porque si no, no nos sirve para nada, ¿eh? O sea, si lo agarramos por moda, porque mi compadre me dijo, porque vi al de enfrente que lo estaba usando, etcétera, bueno, pues es visual eso, nada más. Es por el sentimiento, es sensible, pero no es racional. Y aquí, pues nos tiene que agradar, pero tiene que ser racional. Porque si no lo utilizamos racional, la digitalización tiene un concepto muy importante que nos provoca la racionalización. Por eso tenemos que entenderlo. Provoca la racionalización en el individuo y eso es conocimiento. Y eso es el conocimiento del día a día. Conocimiento continuo es el aprendizaje que vamos asimilando en nuestro sistema cognitivo. Y poco a poco lo vamos absorbiendo y lo vamos tomando en cuenta. Ahora, desde el punto de vista, por cierto, yo soy egresado del Politécnico también, ¿eh? Soy ingeniero egresado del Politécnico. A mucha honra, porque realmente es una institución. Es un gran trabajo que andan haciendo. Gran trabajo. De gran valor y gran formación. Es correcto. Entonces, retomando el tema de desafortunadamente nuestros congresos y muchos de los conceptos de especialización que se manejan en grupos tienen carencia de conocimiento y carencia de realidad. Este concepto no es un concepto único de nuestro país. El concepto de la ciberseguridad y de la seguridad es un concepto que se ha globalizado. Hoy por hoy los actores y los actuados, digamos, los receptores, las víctimas, sean buenas o sean malas, estamos distribuidos en todo el mundo. Y el hecho de tener acceso a movilidad y el hecho de tener acceso a comunicaciones y el hecho de tener acceso a aplicativos nos hace formar parte de ese ecosistema. Y ese ecosistema es global. Y tenemos que empezar primero por la regionalización. No es lo mismo, no es el mismo entorno y los mismos ataques que conviven en Norteamérica que los que conviven en Europa o los que conviven en el cercano oriente o los que conviven en el lejano oriente. Son diferentes entornos, son distintas economías, son distintos objetivos, son distintos esquemas de defensa y distintos sistemas de ataque y distintos sistemas de fuerza. Si yo agarro y me voy a Singapur y porque ahí vi un programa muy bonito me lo traigo, a lo mejor no encuadra con lo que es nuestra realidad. Y lo mismo es importante tomar las realidades de todo el entorno, ir a Europa, ir a España, ir a Italia, ir a Alemania, ir a Francia, pero están más alejados que Norteamérica. Nos guste o nos disguste, nosotros estamos embebidos en la economía de Norteamérica. Nosotros convivimos con la economía de Norteamérica y nosotros tenemos como beneficio la economía de Norteamérica. Más del 80% de lo que generamos en esta nación, México, nuestro hermano México, es intercambio con Norteamérica. El otro 20% es importante, nadie lo dice, pero imagínense si basamos en el 20% nuestra estructura de planificación, nuestra estructura de visión, nos perdemos. Tenemos que basarla donde está la carne más jugosa, digamos, donde hay más carne, porque eso es lo que estamos compartiendo. Y en base a eso vamos a empezar a tomar el mundo entero, como se los dije, pero tenemos que basarnos en algo. Si agarramos pedacitos por todos lados y escuchamos y decimos, y experiencias y no experiencias, y luego oímos pláticas que solamente nos asustan, porque todo el mundo empieza a decir, tanto te vas a perder, son tantas las implicaciones, si no te han atacado te van a atacar. Es demasiada las pláticas alarmistas, son muy amarillistas, en vez de sustentarlas y ponerlas en una posición de realidad. Y pareciera que les gusta más ser amarillistas, ¿no? Sí, es que eso creo que vende. Sí, ¿no? Entonces muchos de los colegas míos y colegas de
empiezan a hablar de situaciones, de advertencias, de conceptos de alarmistas, etcétera, porque hacen que la gente reaccione, ¿no? Pero no es el sentido, no es el sentido, y creo que ya debemos de pasar de etapa de... Por eso hemos aburrido a la sociedad, digamos, porque es lo mismo, y no se ve que pase nada. Esa etapa de la importancia ya está siendo superada como etapa. Sí. Ahora hay que entrar realmente a la carne del tema. Y la carne del tema es cómo debemos de hacerlo para no tener problemas. Por ahí dicen unos, es que ya muchos han sido atacados, otros no, y por ahí hay unos dichos que dicen que hay dos tipos de personas en el mundo, dos tipos de entornos en el mundo, de organizaciones, las que ya fueron atacadas y las que serán atacadas. Pues es un error. Hoy, todos hemos sido atacados. ¿Verdad? Todos. Sí, todos los que tengamos comunicación con el mundo a través de la ciberred, del internet, que tengamos comunicación, que tengamos dispositivos de interacción, todos hemos sido atacados. La diferencia está que algunos ataques son exitosos y otros no. O sea, es la segunda etapa. El ataque es la primera. Si tenemos una defensa perimetral adecuada, es como el control de acceso físico. Cierto. Pues si tenemos una defensa, pues es más difícil entrar que si no tenemos nada. Entonces, si tenemos una pequeña defensa, pues ya no es exitoso el ataque. Pero si viene alguien con un poquito más de herramientas y un poquito más de conceptos para vulnerar la capa principal o el perímetro principal, pues entra en lo físico y entra en lo digital. Uh-huh. Y las entradas digitales son mucho más que las entradas físicas. Si hacemos una analogía entre lo físico, el mundo físico y el mundo virtual, las entradas digitales en el mundo virtual son mucho mayores, porque basta con cambiar una estructura de datos, etcétera, podemos entrar por la misma puerta. Hagan de cuenta que en lo físico podemos entrar físicamente visibles y por otro lado nos volvemos invisibles y entramos por la misma puerta, pero somos la misma persona. Uno está visible al ojo, al sentido de la vista, y otro está invisible, no lo podemos ver. Y eso es bien cierto, y dejen comentarles que a toda la comunidad que nos sigue y que nos está viendo, el maestro Friedman fue mi maestro también para el certificado de CPP, lo cual es muy agradecido. La cuestión es, y veíamos esta parte desde ese entonces, en cómo se debía de hacer el estudio y cómo deberíamos de colocar en distintas etapas y formas y capas y demás la seguridad para cuidar la protección de la información. Y que hoy en día lo seguimos viendo que se debe de estar generando de una forma muy estudiada, bien dirigida, hablando para empresas, para ese sector de empresas, muy dirigido a su activo principal, ¿no? Y cómo lo van a estar resolviendo, y que además todas las medidas desde el principio, desde que llega la primera vez el colaborador, aquí están las reglas de juego para que te puedas estar moviendo en nuestro entorno digital, ¿no? Y eso lo lleva pues para todos los demás niveles. Maestro, ahora, hoy en día, ¿cómo ve la cuestión de integración de la gente, pues de los que estamos entre los 35 a los 50, que a lo mejor no les tocó mucho estar en esa etapa de convivir con esta evolución de tecnología, pero que hoy en día en sus negocios que están emprendiendo, muchos que están emprendiendo, están teniendo también problemas con esa situación? ¿Cómo se deben de acercar? ¿Cómo pueden estar estudiando o incorporándose a un conocimiento? Es una disyuntiva importante, La disyuntiva es primeramente en el entorno operativo actual. Hay dos grupos, los grupos de seguridad, que conocen seguridad, que conocemos seguridad, pero hay una inclinación muy importante hacia el concepto de seguridad física, a lo que palpamos, a lo que tenemos, a lo que podemos sentir sensorialmente hablando, con nuestros sentidos, verlo, escucharlo, olerlo, etcétera, sentirlo y palparlo. Ese es un grupo. Si nos pasamos al grupo de intangibles, al grupo digital, son técnicos que conocen herramientas de operación.
pero son herramientas que están en lo que nosotros tecnológicamente hablamos en la última capa. En los sistemas digitales actuales y el cómputo actual hay 7 capas. Esa interacción ocupa 1 o 2 capas y ahí nos quedamos. Lo demás son hoyos negros. Son hoyos negros. Entonces, quien conoce tecnología y no tiene una formación de seguridad, pues no va a poder resolver los problemas. Porque los problemas de seguridad son de seguridad y se atacan de forma equivalente, no igual, pero de forma equivalente entre ambos entornos, de la protección para los activos físicos y la protección para los activos intangibles y los activos de información. Por las dos partes, la protección es la protección y ese es el fundamento de la seguridad. ¿Cómo alguien que hace seguridad física va a proteger los activos intangibles? Entonces, tienes que involucrarte con los activos intangibles no desde el punto de vista tecnológico, primeramente, sino desde el punto de vista conceptual. Primeramente, tienes que involucrarte desde el punto de vista conceptual. Y ya que te involucras desde el punto de vista conceptual, puedes interactuar y buscar las herramientas que te van permitiendo la forma de resolverlo. Pero para eso necesitas generar un modelo. Tú sabes generar, en la seguridad sabemos generar los modelos físicos, pero pocos sabemos generar los modelos que son intangibles, los modelos abstractos. Pero para la seguridad toma los dos por parejo y debe ser un modelo integral. ¿Por qué? Porque finalmente vamos a tener que proteger los activos. La administración de los riesgos tiene sus pros y sus contras, pero un riesgo para un entorno es un riesgo para el otro. Lo visualizamos de una forma, pero jamás imaginamos cómo penetra el otro, porque no lo sabemos. Entonces, desafortunadamente, si recibimos un ataque físico, es más fácil prevenirlo con el monitoreo físico, etcétera, con todas las herramientas que conocemos. Pero un ataque a un modelo de información, solamente nos damos cuenta, siendo físicos, cuando ya sucedió. Y esto sucede en tiempo real. Al suceder en tiempo real, cuando ya está en operación, pues ya no podemos hacer nada. El ejemplo clásico que podemos ver es la extracción del Guacamaya Leaks, por ejemplo. Sí. Ya no lo puede recuperar nuestro ejército, nuestras fuerzas armadas, nuestra inteligencia. Ya está distribuida en el mundo. Y cada vez que se extrae información en base a estructuras completas o a procesos o a cadenas de monitoreo o a formas de comunicación o telegramas, pues ya salió. En la seguridad, en la ciberseguridad, es tan importante la entrada como la salida. Y en la mayoría de los casos es más importante la salida que la entrada. Es más importante proteger nuestra salida. Con lo físico ponemos un botón y decimos, bueno, pues ya porque estoy adentro, pongo el botón y ya todo el mundo me está viendo. En la ciberseguridad es al revés. Si entra y lo podemos contener internamente y lo podemos mitigar internamente, estamos del otro lado. Pero si permitimos que salga, ahora sí que nos chupó la bruja. Sí. Eso es. Y ahí es donde tenemos que involucrarnos como profesionales de la seguridad. Nos tenemos que involucrar en los modelos y tenemos que generar los modelos universales para que puedan interactuar con ambos entornos, los modelos de seguridad. Porque la ciberseguridad no solamente son equipos, no solamente son expertos en tecnología, son personas, son operadores, son procesos, es interacción entre entradas y salidas, es interacción con el mundo. A diferencia de la seguridad física, la ciberseguridad tiene interacción con el mundo. Entonces debemos de ver qué significa interactuar con el mundo. Yo lo encuentro un poquito complicado, un poquito con grandes retos, que hoy en día todo el sector de seguridad privada y de las empresas incorporen y que se vayan por un camino, sino hay que seguir preparando y profesionalizando todo el sector para que puedan ofrecer realmente ese producto acorde y adecuado, ¿no? Porque todos lo estamos pensando, bueno, pues sustituye una cosa para complementar otra y más con reformas, ¿no? Pero en fin, el chiste es
¿qué le voy a llevar al cliente, no? Que realmente le voy a dar como por parte de solución, pero que realmente sea de ciberseguridad. Claro. ¿No? Sí, las cosas son, primeramente, no, el concepto de sustituir yo no estoy muy de acuerdo, porque entonces es borrón en cuenta nueva. Y en las actividades económicas, en las actividades de negocio, el borrón de cuenta nueva es muy complejo asimilarlo. Es muy complejo asimilarlo y genera muchas pérdidas en todos aspectos, no solamente monetarias, pérdidas de tiempo, pérdidas de esfuerzo, pérdidas de fuerza humana, etcétera. Son muchas cosas. Lo que tenemos que hacer es incorporar. Y tenemos que ir incorporando de manera inteligente, de manera administrada. Y para eso hay muchas herramientas. El SRM es una de ellas, al ver los riesgos. Hay muchas herramientas para ir incorporando. Pero ¿qué tenemos que incorporar? Tenemos que poner bases para poder incorporar. Tenemos que ver que se sincronice. Es muy importante y no lo tomamos en cuenta mucho. ¿Cómo podemos sincronizar la seguridad física con la seguridad de la información, con la seguridad, con la ciberseguridad en términos globales, ¿no? Porque la ciberseguridad lo que hace es proteger la información. Con los entornos virtuales, los entornos físicos con los entornos virtuales, ¿cómo podemos sincronizarlos? Porque van a estar bajo el gran paraguas de la seguridad. Y la seguridad, no tenemos seguridad ABC, ¿no? Sí, ¿no? Tenemos una matriz de seguridad, una matriz de procesos en la seguridad. Tenemos diferentes visiones de a qué verticales o a qué ejes, más que verticales, a qué ejes va a operar la seguridad. Tenemos la seguridad pública, la convivencia, la calle, todos contra todos, a nivel nación, a nivel región, a nivel universal. Es seguridad pública. Luego tenemos la seguridad privada. La seguridad privada es en los entornos privados, es en los esquemas privados. Y no solamente es los esquemas privados, todo el desarrollo de herramientas, de procesos, de normas, lo genera el esquema privado. Entonces, no es posible deshacerse de ese. Aunque a las estructuras gubernamentales les desagrade en ciertos momentos, no es posible deshacerse. Si ellos compran en cualquier institución gubernamental un sistema operativo, pues lo fue generar un privado. Si compran una herramienta de protección perimetral de ciberseguridad, lo genera un privado. Si van a las normas, al ISO 9000, las generaron los privados. Eso se genera en la dinámica del mundo, que principalmente ha sido una dinámica económica. Entonces es el papel fundamental del eje de la seguridad privada. Ahí está la fuerza de la seguridad privada y abarca todo, igual que la seguridad pública. Y luego viene la seguridad nacional, que es así, se la dejamos a la seguridad nación, a la seguridad país, a la seguridad región, porque ya es el entorno de un conglomerado con una frontera, y es la seguridad de ese conglomerado con una frontera. Y luego viene la fundamental, que es la que abarca a todos, que es la seguridad individual. La seguridad individual tiene que ver con la seguridad privada, tiene que ver con la seguridad física, tiene que ver con la seguridad privada, porque en lo privado tienes que proteger tu información. Entonces es privativo, eso no es público. Sí. Entonces el individuo tiene todas. Y la nacional, pues consumimos los caminos, salimos a circular, a caminar o a circular en vehículos en los caminos públicos, consumimos la energía que es pública, se la compramos, la genera el Estado y la administra el Estado y es pública. La energía, el agua. El agua no es privada, el agua es pública. Entonces cuando recibimos agua, pues estamos interactuando con los entornos nacionales. Y los entornos nacionales o locales, pues tienen que tener la protección de esos elementos, de esos activos para el beneficio de todos. Y como individuos, el individuo es el centro de todo. Y tiene todas, y abarca con todas, e interactúa con todas. Es el cuadro que hace interactuar todos los ejes de la seguridad, el individuo. Entonces el individuo no puede desaparecer de la ecuación, es fundamental en la ecuación, porque interactúa con todos. Por lo tanto, tenemos que tener conocimiento como individuos de todos. Y más si el individuo tiene especialización en seguridad. Doblemente lo tiene que hacer. Sí, el trabajo es sí o sí, ¿no? Sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Fíjese qué importante y muy buena plática, ¿no? La cuestión de cómo llevar y cómo ver las cuestiones de la seguridad, cómo llevarlo en las cuestiones de hogar. Hoy en día estamos comprando teléfonos nuevos, mucho más dinámicos,
más, según más actual, ¿no? Con nosotros, traemos un teléfono ya, pocos vemos una inversión, ¿no? Otros son más por ego y demás, pero seguimos trabajando en algo de que decimos, pues no le protegemos, sino, y sabemos que esa es la base de que hoy en día se hace todo, ¿no? Manejamos las cuentas bancarias, las cuestiones de visualización de cámaras, de lugares, controles. Entonces, realmente esa parte es bien importante que nosotros como profesionales o la gente que nos está viendo vea bien el tipo de dispositivo, las cuestiones de cómo lo que van a estar utilizando, pues para protegerse y no estar vulnerables con toda su información, ¿no? Que esa es donde viene la parte de la extracción y luego vienen las cuestiones de extorsiones, ¿no? Virtuales y demás. Entonces, esa parte importante de poder ver y analizar qué dispositivo voy a tener en la casa, a quién se los voy a dar, cómo se los voy a dar para que lo estén conviviendo, estén con un ecosistema, pues debemos de tener y eso saber, ¿no? Y podernos acercar. Sí, el adquirir equipos nuevos con mayor potencia, digamos, con mayor potencia tecnológica en términos generales, significa más velocidad, más memoria, más capacidad de memoria, más cantidad de canales, mucho más funciones. Quiere decir que se abre a un dominio mucho más grande. Cada vez que abrimos, necesitamos más seguridad, porque el dominio es más grande y nos enfrentamos a retos más fuertes. Los teléfonos, dispositivos nuevos ya pueden operar inteligencia artificial en forma directa, pero la inteligencia artificial tiene dos aristas. La inteligencia artificial es un aliado, pero es un gran enemigo si no lo manejamos correctamente. Pues bajo muchas aristas, ya algún día platicaremos de qué significa la seguridad de la inteligencia artificial, porque eso está volviéndose en un factor preponderante en el mundo de la ciberseguridad, la inteligencia artificial, en lo positivo y en lo negativo. Y muchas veces lo negativo supera lo positivo, y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta y seguimos manipulándolo. Entonces, el hecho de manipular algo negativo contamina aquellas cosas positivas que tengamos. Empieza a haber contaminaciones. Y entre más apertura tenemos, entre más protección debemos tener. Porque exponemos más. A mayor exposición, menor protección original. Tenemos que crecer. A mayor exposición, mayor protección. Así es la ecuación. Y eso es una cuestión de seguridad. A esta no le podemos dar la vuelta. Sí. No podemos tener poca protección y una gran exposición. Si tenemos gran exposición, tenemos que tener gran protección. Si tenemos poca exposición, podemos tener poca. Y luego sin querer lo abrimos, ¿no, maestro? Porque al momento de tenerlo ya compramos nuevo equipo, en lo personal, ¿no? Hablando en lo personal, me gusta tener interacción entre uno y otro, entre un punto, ahora sí que un dispositivo a otro dispositivo. Y entonces fácil de manejar la información, traer la tableta y demás. Y luego se nos olvida toda la parte de cómo protegerlo, ¿no? Así es, porque estamos abiertos. Al final estamos buscando un gusto de compatibilidades y que se hagan herramientas y se nos va, ¿no? Mira, por ejemplo, algo muy simple, muy sencillo, muy tonto, digamos, hablando directamente. Sí. Estamos en un aplicativo y pasamos a otro y dejamos el primero abierto. Es como entrar a la casa, abro la puerta y abro otra puerta y luego abro otra y al rato tengo 20 puertas abiertas. ¿Cómo voy a proteger mi casa si abrí 20 puertas hacia el exterior? Uh-huh. En mi casa, obviamente, o en las casas de las personas, pues hay 1, 2, 3, 4 puertas, no pasa de ahí. Pero en estos dispositivos pueden abrir 100, 1000 puertas. Entonces al rato ya se me olvidó que abrí 1000 puertas. Y esa es una buena práctica. No tiene que ver ni con tecnología, ni con ciberseguridad. Tiene que ver con una buena práctica para que no puedas recibir un ataque. Es seguridad. Simplemente seguridad. Es como abrir las puertas, te lo digo. ¿Sí? O voy a mi coche y pongo todos los duplicados el duplicado de la llave o del sensor, lo pongo en la cajuelita, otro lo pongo en la separación de los asientos, otro lo pongo en la puerta izquierda, otro en la derecha.
Total, meto en mi coche 5 elementos para poder arrancarlo y abrirlo. Y otro lo tengo en el bolsillo y otro lo tiene en mí. Y al rato se ve, ¿cuántos saqué? Saqué 5, saqué 7, saqué 8, ya los perdí, ¿no? O las claves de las tarjetas. Sí. Una clave, otra clave, las anoto, cuál clave. Sí, ya. Hago un desastre porque no tengo un modelo de seguridad. Sí, ni un orden, ¿no? Es un orden de seguridad, un modelo. Y eso nos pasa al día con día. Y eso como individuo, eso lo trasladamos a los ejes de la seguridad. Y en una organización, si nos pasa eso, pues hay una gran cantidad de implicaciones. En un país, si nos pasa eso, hay una gran cantidad de implicaciones. Pues lo hemos visto. Que se fugó la estructura de bases de datos del INE, que sacaron la de Pemex, que la de la Comisión, ese es nuestro país, que de la Comisión Federal de Electricidad, que del IMSS, que de la Procuraduría, ahora el C5, que la exposición del C5. Entonces empezamos a buscar cómo tapar eso. O sea, empezamos a buscar cómo llegar a un tema de mitigación más que de la responsabilidad, de mitigación del impacto que pueda tener, del impacto mediático. Nos interesa más lo mediático que lo real. Y lo mediático es importante, pero si afectamos lo real, pues ya no hay punto de retorno. Al afectar lo real, no hay punto de retorno. Si afectamos lo mediático, podemos manipular muchas cosas, pero si afectamos lo real, no hay punto de retorno. Si nos extraen información del padrón del INE, pues ya está extraída. Eso es real. Aunque mediáticamente hagamos lo que queramos, justifiquemos, le echemos la culpa a las hormigas, al pasado, al presente, al futuro, al sol, a lo que queramos, a los españoles, a los rumanos, a los romanos, a los alemanes, a los americanos, a los rusos. No, pues le podemos echar la culpa, pero ya pasó. Sí. Y eso es lo que tenemos que tener siempre en cuenta en la ciberseguridad, que es tiempo real y no vamos a permitir que pase. Tenemos que enfocarnos a que eso no pase. No. Porque pasa, porque nosotros permitimos que pase, porque no ponemos las medidas, no generamos los modelos correctos para evitar que eso pase. Sí, completo. Es como un partido de fútbol. Si no ponemos portero, pues vamos a meter goles. Sí, por supuesto. Oiga, maestro, pero es súper dinámico, ¿no? Siempre hay una pregunta y luego me voy a permitir hacérsela porque luego nos lo preguntan, ¿no? Y es cosas. Pero realmente, ¿cuánto es hoy en día ataque directo que venga de ser de ciberseguridad a cuestión que tenga que ver una cuestión de complicidad de una persona dentro de un punto de negocio que abra esa puerta? O sea, tenemos una estadística, algo, ¿sí? Ese es uno de tantos. Puede ser consciente o inconsciente, ¿eh? Ok. La mayoría de los casos que una persona interna abre la puerta es inconsciente y todo viene por algo que se conoce como el phishing, que ese es el origen de esto. Uh-huh. El phishing es el método de ataque más masivo y voluminoso que hay hoy en día. Más del 70% de los ataques provienen del phishing. Y el phishing es en una organización con dos individuos, pues hacen phishing hacia dos. En una organización de 1,000 individuos hacen hacia 1,000. Y en una organización de 10,000 hacen a 10,000. A los que tengan acceso a un dispositivo. Hoy por hoy un dispositivo móvil, un teléfono inteligente, lo tiene prácticamente el 80% de las personas. Es lo que dice la estadística en México. El 80% de las personas al menos tienen un dispositivo. ¿Sí? Y lo manejan. Y eso es lo mínimo, porque sigue creciendo. México es uno de los países con mayor cantidad de dispositivos móviles inteligentes del mundo. No estamos hablando. Entonces, por lo tanto, esa exposición es enorme. Entonces, al tener esa exposición, si esos dispositivos están conectados a las organizaciones, a los gobiernos, pues obviamente van a contaminar a todo porque están interconectados. Si intercambian información, pues pueden meter la información contaminada, pueden meterle datos o algoritmos que generen contaminación. Y al generar contaminación, pues son malignos, es el famoso malware. Se puede generar, y eso normalmente entra por el individuo, por malas prácticas del individuo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buenas prácticas.
buenas prácticas y además sí tenemos eso, ¿no? Ese porcentaje de ingreso por la persona Sí, y ya sea, como decíamos, consciente o inconsciente. sí. Y de eso, pues todas las medidas que ya sabemos que debemos hacer de manera previa al reclutamiento de personal, ¿no? Y entonces, en la parte de ataque, se Pues es genera. que eso genera ataques. Ok, El de ahí. phishing no es en sí el ataque, es la llave. Sí, pero a lo que voy es, no es como si yo quiero mi objetivo como atacar a una empresa, voy directo y toco. Entonces lo que hago es, me le mando un phishing. Empiezo que por la el ca- phishing. y la Es una ca- forma. Puede entrar por el phishing o por muchas otras. Si yo quiero atacar este edificio, por ejemplo, ese Sí. edificio donde estamos, pues lo puedo atacar introduciendo un individuo, introduciendo un individuo que no pertenezca al edificio, introduciendo un individuo que sí pertenezca al edificio, pero esté coludido con alguien de afuera, Sí. o utilizar las ventanas, utilizar las puertas, utilizar las colindancias, o bajarme con cuerdas, o ponerme en un helicóptero. Hay muchas formas, o entrar por un túnel. Esas son formas de penetrar. Ujú. Ahora, si lo queremos hacer sencillo, pues es infiltrando a un local, es lo más fácil, que es el phishing, lo Ajá. más fácil. Si ya tiene un objetivo de valor mucho mayor el edificio interno que me interesa, pues buscaré otro método. Y entonces ya me voy enfocando de manera directa. Eso mismo es la ciberseguridad. Igualito es, nada más que en otro entorno y en otro contexto, pero es igualito. Sí, sí, sí. Depende a qué objetivo yo me dirija, depende de lo que yo quiera sacar. Y hay muchas cosas que puedo sacar, desde beneficios de prestigio hasta beneficios económicos directos, hasta beneficios destructivos para el atacado. Sí, no, y la imagen. O sea, Sí. en 5 minutos se fue la El que imagen. ataca puede obtener beneficios destructivos al atacado. Ajá. Y muchas veces esos beneficios atacados son críticos. Como por ejemplo, el Guacamaya Leaks es crítico para el México, para la seguridad nacional. Es crítico. Porque es también estrategias, información, intercambio de datos de quien dirige la seguridad nacional. Esa fue una extracción crítica. Para hacerlo no fue sencillo, porque él lo hizo. Tenía un objetivo común, o los grupos que lo hicieron tenían un objetivo muy preciso y utilizaron los métodos que encontraron en donde estaban vulnerables. Sí, todo un estudio también. Uh-huh. O sea, también se le dedica, ¿no? Claro, se le dedica Como mucho. todos los demás. Y ahora, utilizando inteligencia artificial, pues facilitamos a los delincuentes hacer eso, con el uso de la inteligencia artificial, cuando nosotros, como usuarios, no los aplicamos correctamente. Y, sí, y que nada más lo hacemos tan abierto, ¿no? Sí, Y sigue siendo preocupante esas las cuestiones de un buen teléfono, un buen dispositivo, un buen todo, pero sigo teniendo imágenes de todo mundo, ¿no? así Y de es, todo, todo lo que revuelto, hago, ¿no? todo revuelto. Todo revuelto. Y ese es un error. Uh-huh. Completo. Esa es una mala práctica. Uh-huh. ¿Dónde podemos ver las buenas prácticas? ¿Dónde podemos pues aconsejar para...? Hay normas, las normas. La norma de práctica se llama el ISO 27000 y su familia, porque no es uno, son 13 capítulos. Sí. Son muchos capítulos. O sea, volverse un experto en ISO 27000, pero ese no maneja tecnología, ese maneja buenas y mejores prácticas. Sí, y ahí estudiando esos conceptos, viendo esos conceptos desde el punto de vista introductorio, pues vamos asimilándolos. ¿Dónde lo debemos de ver? En la escuela. Debemos de meter esto como una materia básica desde la escuela. Desde la educación básica. Ni siquiera secundaria, preparatoria. Pero le siguen dando vuelta a muchas empresas a los ISOs. ¿Por qué se le tiene miedo a los ISOs? Cuando trae... Hay que cumplir y hay que hacer compromisos. Y cumplir y hacer compromisos, pues es un esfuerzo, y un esfuerzo bastante fuerte. Nosotros es económico. ISOs, varios ISOs desde hace muchos años, porque nuestro mercado nos lo demanda. Tenemos que cubrir buenas, mejores prácticas en muchos aspectos. Y es un esfuerzo, y es un gran esfuerzo. Ya una vez que está en operación dinámica y continua, ya no es tanto el esfuerzo, baja. Pero llegar al dinamismo de operación es complejo, porque hay que hacer un esfuerzo. Y depende de dónde partamos también, ¿no?
Si estamos ya un poquito adentrados, si no estamos adentrados, o estamos un poquito adentrados. Y no solamente son las buenas y mejores prácticas en el terreno de la ciberseguridad, es en el terreno de la operación. Está ligado con todo. Todo está ligado. Y eso es lo que no debemos de perder de visión, que todo está ligado. Sí, desde el momento de colocar el elemento de seguridad con un dispositivo, desde ahí ya lo tenemos que estar. Si queremos hacerlo más ágil, lo queremos hacer más práctico, que tenga una información más dinámica, más rápida el cliente. Sin embargo, tenemos que estar colocando de todas las medidas de seguridad desde el inicio del que vamos. Así es. De la operación, ¿no? Así es. En todos los aspectos y además del comportamiento dentro de las organizaciones. ¿Y qué debe de hacer dentro de las organizaciones? Es que todo está ligado. Y si no visualizamos todo, pues no podemos gestionar correctamente la seguridad. Sí, ni los riesgos tampoco. Sí, no los podemos administrar. Y es una situación real de hoy en día y no muchos, o sea, empezamos a tomar un curso, luego otro curso de ciber, que nos dicen ciber, pero vemos que en el mercado hay muchos, pero que la verdad es que solamente unos cuantos son efectivos. Todo lo demás, desafortunadamente, caemos también en esa parte que no es, que es charlatán, ¿no? Sí, hay muchas aristas. Buenas, mejores prácticas, hackeo. Si quiero aprender hackeo, puedo meter un curso de hackers, aunque voy a aprender 2 o 3 técnicas de hackeo y hay infinidad de técnicas de hackeo. No existe nadie en el mundo que conozca todas las técnicas actuales de hackeo y que pueda interoperar todas las vulnerabilidades tecnológicas que hay. No existe, no hay nadie en el mundo que las pueda hacer. Entonces un hacker puede saber algunas y uno muy bueno un poquito más, pero nada más. Pero un hacker pues no es un elemento de seguridad. No lo es. Podemos conocer tecnología, que es otro de los esquemas. En fin, son muchas verticales que tenemos que ir introduciendo en nuestro día a día, porque forman parte de nuestra actividad del día a día. Importante. Maestro, y realmente cómo va interactuando para muchos de nuestros seguidores, es difícil, ¿no? La cuestión de decir, ¿a quién le busco? ¿Cómo busco? Porque no es como buscar empresa de seguridad privada, o sea, hay un montón en Google, ¿no? O en donde la quieran buscar, pero ¿cómo buscan una empresa especialista? Lo importante es lo siguiente. Así como la seguridad física necesita hacer un estudio de vulnerabilidades, en la ciberseguridad también tienes que hacer un estudio de vulnerabilidades. Lo tienes que hacer. Si tú no tienes una base de estudio de vulnerabilidades, pues lo que pongas de ciberseguridad va a estar va a estar carente de estructuras, así como pasa en la seguridad física. Necesitamos empezar por un estudio de vulnerabilidades. Entonces tenemos que buscar empresas que se dediquen a estudio de vulnerabilidades, no a empresas que nos den una solución, porque nos dan una solución de qué y para qué. Es como en la seguridad física. Si yo manejo construcción y hay una empresa que maneja muy bien seguridad de valores, pues si se mete a la construcción, pues solamente va a proteger bien la seguridad de valores, pero todo lo demás, no. Entonces tenemos que buscar a alguien que se dedique a la industria de la construcción, tenemos que buscar a alguien que se dedique al tema financiero, o al tema de salud, o al tema de laboratorios, o al tema de manufactura. Vaya proceso. Oiga, maestro, y ya yéndonos a la recta final, ¿no? de todo, es importante sí ir introduciendo y haciendo mesas o haciendo talleres, ¿no? En la cuestión de poder incorporar y que pierda miedo número uno, pierda miedo uno de levantar la mano y decir, pues no sé, ¿no? O sea, no sé todo completo o nada más esto, ¿no? Y la otra es que tenemos que, a momento de unirnos, hacer esos talleres para conocimiento, pero la gente se resiste a ir a talleres para compartir y demás. ¿Cómo le podemos hacer para poder en y más que usted y yo estamos entre asociaciones, entre grupos, y decirles, oigan, dejen un poquito el ego, vénganse a trabajar, vamos a compartir?
Tenemos un problema de ego, un problema de vergüenza también, de exposición pública. Decir, ay, ¿cómo le hace seguridad y no lo maneja bien? Es un tema de ego. Y el hecho de entrar a este tipo de pláticas, seminarios, etcétera, te desnuda. Y ni modo, hay que entrar, tienes que desnudarte para diagnosticarte correctamente. Un médico, si vas al médico y te ve la garganta, pues te va a ver la garganta, nada más. Pero si quieres que haga un examen general, pues tiene que ver todo tu cuerpo, por fuera y por dentro. Y pues ni modo, tienes que olvidar el ego de que estás guardando ciertas cosas personales que no quieres que se difundan. Porque eso afecta al individuo, porque dice, oye, ¿por qué estás en esa posición si te falta mucho? Te pueden criticar y eso pues no nos gusta. Sí. Ajá. O sí sabes un poquito de esto, pero lo estás haciendo mal. Eso te disgusta. Por eso lo ponemos un poquito de lado, porque no sentimos que tenemos la seguridad ni las herramientas suficientes para defender esa imagen de ego que tenemos. Por ahí empieza. No digo que es self. Por ahí empieza. Si tú superas eso, puedes entrar con facilidad. Pero primero tienes que superar ese escalafón. Y fíjese que ahorita, y que nos comparta tantito, ya estamos rompiendo, ¿no? Esa parte de barreras con algo bien especial. Ya se une al diplomado de ASUME junto con la Universidad Panamericana, se abre un nuevo módulo, va dirigido con usted es el que lleva el estandarte. ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve este futuro de diplomado? Creo que se han dado cuenta de que es importante, la importancia que tiene y la importancia del capital que tiene. Estoy contento porque estamos abriendo una puerta que realmente es fundamental para estos temas, y que puede darnos ya la apertura, porque está muy cerrado esto. Y lo cierran los distintos grupos, lo cierran. Por eso es tan difícil llevarlo a cabo, por falta de conocimiento y por falta de apertura. Entonces, esto nos va a dar apertura, nos va a dar conocimiento y nos va a permitir llevar los modelos y las técnicas para que cada quien las pueda ir explotando adecuada y correctamente. La información es poca. Hay poca información escrita, poca información guardada y muy poca divulgación al respecto. Divulgación seria. No me refiero al amarillismo. El amarillismo abunda. Y digamos, de lo que está en los medios, el 80% es amarillismo y el 20% es información concreta. Entonces, hay que tomar ese 20% y hacerlo crecer. Y está en la labor de nosotros que ese 20% crezca. Muchísimas gracias, maestro. Nosotros aquí en el podcast de Seguritac, hasta tenemos una costumbre, ¿no? Siempre Omar yo empiezo con el PIN, él dice PONC, y luego dice usted su nombre completo, y luego vienen las preguntas y nada más nos dice palabras claves de lo que venga, ¿no? Ahora, con no estás, Omar, tengo que hacer las dos, ¿no? Claro. Si me lo permiten. Y entonces yo digo PIN, PON, y usted me dice con Alberto Friedman, y luego yo ya le doy la palabra, ¿no? Nada más son 3 preguntitas. Entonces, empezamos. Ping-pong. Alberto Friedman. México. Muy atrasados, tenemos que avanzar con mucho ahínco y con más fortaleza y quitarnos los velos de autolimitantes que tenemos. Sociedad. Aprendizaje, responsabilidad, integración y convivencia real. Juventud. El presente y el futuro. Muchísimas gracias, maestro Friedman. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Vamos a estarlo compartiendo y viendo. Todos los que nos siguen, por favor, coloquen sus preguntas para que se las hagamos llegar al maestro Friedman y se les pueda estar contestando de manera puntual. Ya saben, aprieten campanitas y todo lo que siga de seguidores para que podamos estar con ustedes, y estamos en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y de nueva cuenta, gracias, maestro, por este gran tiempo. Se lo valoro mucho. Muchas gracias, Sergio. Un honor haber platicado contigo y seguimos adelante con estos temas. Claro que sí. Gracias. Y por favor, ocupe el podcast para futuras cosas, cuestiones de compartir o demás. Usted nos dice y con todo gusto es su casa. Vamos a hacerlo, con gusto. Gracias, maestro. Muchas gracias y buen lunes y buena semana.